corazón palpitante y caótico del mercado de la Lagunilla, un laberinto de tesoros olvidados y baratijas brillantes, Ana sintió una fuerza invisible tirándola hacia un puesto oscuro y recóndito. Allí, bajo una lona descolorida y rodeado de objetos que parecían exhalar historias de vidas pasadas, un espejo antiguo la esperaba. No era un espejo cualquiera. Su marco de ébano, pulido por el tiempo y la manipulación de incontables manos, estaba intrincadamente tallado con símbolos que parecían desafiar el entendimiento humano. Figuras serpentinas se entrelazaban con glifos angulares, formando un lenguaje visual que evocaba imágenes de rituales ancestrales y dioses olvidados. El cristal mismo, amarillento y moteado, parecía contener un universo de secretos, un remolino de sombras y luces que la hipnotizaba. Atraída por una curiosidad irresistible y una sensación inexplicable de familiaridad, Ana lo compró, ignorando la mirada de advertencia en los ojos hundidos del anciano vendedor, cuya piel curtida parecía un mapa de arrugas y cicatrices. Lo envolvió en un paño de terciopelo negro y lo llevó a su departamento en la colonia Roma, un refugio bohemio con paredes desconchadas adornadas con carteles de películas antiguas y ventanas que daban a un patio interior donde los gatos callejeros se reunían bajo la sombra de una bugambilia centenaria. Allí, en su habitación, un santuario personal lleno de libros, pinceles y lienzos a medio terminar, colgó el espejo, abriendo sin saberlo una fisura en la realidad, un portal a un reino donde los límites entre lo visible y lo invisible se desdibujaban. La primera noche, mientras la luna llena se alzaba sobre la Ciudad de México, bañando su habitación con una luz plateada y espectral, Ana sintió una inquietud sutil que se filtraba en su alma como una corriente helada. Al mirarse al espejo, notó una disonancia inquietante, una falla casi imperceptible en la armonía de su reflejo. Sus ojos, normalmente llenos de una chispa de curiosidad y un toque de melancolía, parecían velados por una tristeza profunda, como si contemplaran horrores que su mente consciente no podía comprender. Su sonrisa, generalmente espontánea y cálida, se veía forzada, casi dolorosa, como si estuviera luchando por ocultar una verdad terrible. Ana lo atribuyó al cansancio, a las noches sin dormir dedicadas a cumplir con los plazos de sus proyectos de ilustración, a la presión constante de la vida en una ciudad que nunca dormía. Pero en las noches siguientes, la disonancia se intensificó, convirtiéndose en una perturbación palpable que la mantenía al borde del abismo. Su reflejo comenzó a mostrar gestos y expresiones que no eran suyos, que parecían surgir de una fuente desconocida y siniestra, una sonrisa sardónica que revelaba una crueldad latente, una mirada de desprecio que la hacía sentir desnuda y vulnerable, una furia contenida que la helaba hasta la médula. Una noche, Ana se despertó sobresaltada, con el corazón latiendo como un tambor chamánico en medio de un ritual ancestral. El aire a su alrededor se había vuelto denso y frío, impregnado de un hedor a azufre y descomposición. Una presencia helada la envolvía, oprimiéndola como una lápida de mármol. Abrió los ojos y ahogó un grito silencioso. Su reflejo estaba fuera del espejo, una entidad corpórea de sombras y malevolencia, parada al borde de su cama, con los pies descalzos hundidos en la alfombra persa. Sus ojos, antes un mero reflejo de los suyos, ahora eran pozos negros de odio puro, dos abismos que parecían succionar la luz de la habitación. Su rostro, antes familiar y reconfortante, se había transformado en una máscara grotesca, deformada por una sonrisa que revelaba dientes afilados como cuchillas de obsidiana. Ana intentó moverse, pero su cuerpo estaba paralizado por un terror primario, una sensación de indefensión absoluta ante una fuerza sobrenatural. La criatura extendió una mano huesuda, con uñas transformadas en garras afiladas como las de un ave de rapiña, y la rozó en la mejilla. Un dolor abrasador la recorrió como un rayo, quemando su piel y penetrando hasta lo más profundo de su alma. Sintió como si su esencia misma estuviera siendo marcada, reclamada por una entidad oscura y voraz. La criatura se desvaneció en el espejo, dejando tras de sí un vacío gélido y la certeza ineludible de que su vida ya no le pertenecía, que había sido reclamada por algo más allá de su comprensión. A partir de esa noche, la vida de Ana se convirtió en un descenso implacable hacia la locura. Su reflejo se volvía más poderoso, más agresivo, intentando romper la barrera del cristal con una furia implacable.
La acosaba día y noche, susurrándole obscenidades en sueños, mostrándole visiones de muerte y destrucción que la dejaban temblando y cubierta de sudor frío. La atormentaba con recuerdos reprimidos, con miedos ocultos, con deseos oscuros que nunca se había atrevido a reconocer. Ana se aisló de sus amigos, inventando excusas para evitar sus invitaciones, temerosa de que la vieran en ese estado de paranoia y desesperación, de que descubrieran el secreto que la consumía por dentro. Su departamento se convirtió en una prisión, cada espejo, cada ventana, cada superficie reflectante, un portal a su tormento personal. Intentó deshacerse del espejo antiguo, romperlo en 1000 pedazos, quemarlo hasta las cenizas, pero era como si estuviera pegado a la pared, resistiéndose a sus esfuerzos con una fuerza sobrenatural, burlándose de su impotencia. Desesperada, al borde del colapso mental, Ana buscó la ayuda de doña Elena, una chamana anciana que vivía en las afueras de la ciudad, en un pequeño pueblo enclavado en las montañas de Morelos, un lugar donde las tradiciones antiguas aún se mantenían vivas y la conexión con el mundo espiritual era palpable. Doña Elena, con los ojos arrugados por el tiempo y la sabiduría ancestral, escuchó el relato de Ana con una expresión sombría, su rostro arrugado como un pergamino antiguo. Le reveló que el espejo era un Ixiptla, un portal a Mictlán, el inframundo mexica, un reino de sombras y espíritus ancestrales. Le explicó que su reflejo no era un mero reflejo, sino un Tzitzimítl, un demonio estelar, una criatura de la noche que se alimentaba del miedo y la desesperación humana, que buscaba escapar de su prisión de cristal para sembrar el caos y la destrucción en el mundo de los vivos. Le explicó que los símbolos grabados en el marco del espejo eran un conjuro de contención, un sello mágico que mantenía al Tzitzimítl atrapado, pero que la energía oscura del espejo se había debilitado con el tiempo, permitiendo que el demonio se fortaleciera y se acercara cada vez más a la liberación. Doña Elena le entregó a Ana un amuleto hecho de obsidiana, una piedra volcánica sagrada, un fragmento de la noche eterna que protegía contra las fuerzas del mal. Le enseñó un conjuro de protección en náhuatl, la lengua de sus ancestros, un idioma imbuido de poder y resonancia espiritual. Le advirtió que el enfrentamiento sería peligroso, que el Tzitzimítl intentaría engañarla, manipularla, quebrantar su voluntad con halagos y promesas. Le dijo que debía ser fuerte, que debía aferrarse a su fe, que debía recordar que la luz siempre vence a la oscuridad, que el amor es más poderoso que el miedo. De vuelta en su departamento, con el sol poniéndose sobre la Ciudad de México y tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, Ana se preparó para la batalla final. Encendió velas de cera de abeja, llenando la habitación con una luz cálida y temblorosa. Quemó copal, dejando que el humo fragante purificara el aire y elevara sus oraciones a los dioses antiguos. Recitó el conjuro en náhuatl, sintiendo cómo la energía ancestral fluía a través de ella, fortaleciendo su espíritu y llenándola de valor. Se paró frente al espejo, con el amuleto de obsidiana apretado en su mano temblorosa, y miró a los ojos a su reflejo demoníaco. El Tzitzimítl sonrió, una mueca de burla que revelaba su poder ilimitado. ¿De verdad crees que puedes vencerme, Ana? Siseó con una voz que era a la vez seductora y aterradora, una mezcla de miel y veneno que resonaba en lo más profundo de su ser. Soy parte de ti, soy tu lado oscuro, soy todo lo que siempre has reprimido, todos tus miedos, todas tus frustraciones, todos tus deseos prohibidos. Únete a mí, y juntos gobernaremos este mundo. Juntos desataremos el caos y la destrucción, y nos deleitaremos con el sufrimiento de los mortales. Ana sintió la tentación, la promesa de poder absoluto, la liberación de todas sus inhibiciones, la venganza contra aquellos que la habían lastimado. Su mente se llenó de imágenes de gloria y dominio, de un mundo arrodillado a sus pies. Pero recordó las palabras de doña Elena, recordó su fe en la bondad humana, recordó el amor que sentía por sus amigos y su familia. Con un grito de desafío que resonó en lo más profundo de su ser, arrojó agua bendita al espejo, sintiendo cómo quemaba la superficie del cristal como ácido. Recitó el conjuro en náhuatl con renovada fuerza, invocando el poder de los dioses antiguos para protegerla. El Tzitzimítl huyó de dolor, retorciéndose en agonía, su rostro demoníaco distorsionado por la furia y la desesperación. Se replegó al interior del cristal, dejando tras de sí un vacío gélido y un silencio sepulcral. Ana cayó de rodillas, exhausta pero triunfante.
Creyó haber ganado la batalla, haber expulsado al demonio de su vida. Pero su victoria era efímera, una ilusión creada por su propia esperanza. Al día siguiente, al mirarse al espejo, descubrió que su reflejo había desaparecido por completo. El cristal estaba vacío, como una ventana a la nada, un abismo insondable que la miraba fijamente. Sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, una premonición de un horror inminente. Sabía que algo terrible estaba a punto de suceder, que el Tzitzimítl no había sido destruido, sino que simplemente había cambiado de estrategia. Entonces, una voz resonó en su mente, una voz que era a la vez familiar y extraña, una mezcla de su propia voz y la del demonio. «Gracias, Ana», dijo la voz con un tono triunfal y malicioso. «Me has liberado de mi prisión. Me has dado la llave para escapar de este espejo. Ahora, soy libre de ocupar tu lugar, de vivir tu vida, de desatar mi poder en el mundo de los vivos». Final impactante. Ana intentó gritar, pero su voz se había desvanecido, silenciada por una fuerza invisible. Sintió como si su cuerpo fuera invadido por una presencia ajena, como si su mente fuera borrada, reemplazada por una conciencia oscura y maligna. Vio su mano levantarse, no por su voluntad, sino por la de otro, movida por hilos invisibles. Vio su rostro en el espejo, pero ya no era el suyo. Era el rostro del Tzitzimítl, el demonio estelar que había usurpado su identidad, que se había apoderado de su cuerpo y de su alma. La criatura sonrió, una sonrisa triunfal que helaba la sangre y anunciaba el advenimiento de una nueva era de oscuridad. «Ahora, el mundo será testigo de mi poder», dijo con la voz de Ana, pero con una entonación fría y despiadada, una voz que resonaba con la promesa de caos y destrucción. El cuerpo de Ana, ahora poseído por el Tzitzimítl, salió del departamento, dejando atrás el espejo vacío, un portal cerrado para siempre, un testimonio silencioso de la tragedia que se había desarrollado en su interior. Nadie sospecharía nada. Para el mundo exterior, Ana seguía siendo la misma, una joven artista talentosa y excéntrica, pero en su interior, un monstruo se ocultaba, esperando el momento oportuno para desatar su verdadera naturaleza, para sumir a la Ciudad de México en un reinado de terror. Mientras tanto, el alma de Ana, despojada de su cuerpo, desterrada de su propia existencia, quedó atrapada en el espejo, condenada a una existencia fantasmal, observando con impotencia cómo su vida era profanada, cómo su nombre era mancillado, cómo el mundo que amaba se hundía en la oscuridad. Y en la soledad eterna del cristal, Ana comprendió la magnitud de su error, el horror de su destino. Había hecho un pacto con el abismo y el precio era su alma, la condenación eterna en un espejo que reflejaría para siempre la imagen de su propia perdición. Espero que hayas disfrutado explorando esta leyenda urbana tanto como yo. ¿Cuál fue el momento que más te impactó? Quiero saber tu opinión. Déjame tu comentario aquí abajo. Si quieres descubrir más historias fascinantes y leyendas ocultas, no olvides suscribirte y activar la campanita. Así no te perderás ningún video nuevo. Nos vemos en la próxima aventura.